Es maravilloso volvernos a encontrar después de un tiempo. Pienso que el día de hoy tenemos el grandioso honor de tener con nosotros a un joven activista de derechos humanos de Buenaventura, Colombia, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Un tema de importancia basado en todos los crímenes, todas las atrocidades, a lo que de hecho le llamamos terrorismo racial, social. Buenaventura, exterminio en masa. Y cuando decimos exterminio en masa, tiene que ver que lo que está aconteciendo en Buenaventura hoy es un proceso que desde años tras años viene ocurriendo en toda Colombia. Específicamente el exterminio consciente en combinación con el gobierno y fuerzas paramilitares con nuestra gente afrodescendiente y también indígena. El día de hoy nos acompaña nuestra experta en el tema Colombia, la directora para los Andes, en UOLA, Jimena Jiménez, y nuestro invitado especial, que es nuestro amigo, compañero y colega Leonardo. Para comenzar, me gustaría que Jimena nos dé una síntesis de qué está aconteciendo actualmente en Colombia y dentro de esa síntesis poder profundizar para podernos adentrar en el tema de Buenaventura, que es lo que nos atañe en el día de hoy, el engaño, la manipulación del gobierno, de la cúpula. De allí nos gustaría también honrar a todos esos líderes sociales que han sido impunemente asesinados en Colombia. Entonces me gustaría, Jimena, comenzar contigo y gracias por darnos la oportunidad en este primer programa de 2021 de poder estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ofunchi. Gracias a ti por todos los esfuerzos que haces de visibilizar las importantes situaciones que vemos que afectan a los afrodescendientes en toda la región. Y buenas noches a Leonard y a todos que nos están escuchando. Bueno, el 2020 básicamente marcó el terminar de 4 años de que se firmó el acuerdo histórico del 2016 con el grupo de guerrilleros de las FARC, acabando un conflicto que llevaba más de 5 décadas. Desafortunadamente, ese acuerdo histórico que tiene partes muy importantes que incluyen cosas como el capítulo étnico, que de forma diferenciada asegura los derechos colectivos e individuales de las personas afrodescendientes indígenas, y otras partes como comisión de garantía que desmantele grupos ilegales, no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Iván Duque no tiene la voluntad política de avanzar el acuerdo, porque políticamente no es quien lo apoyó para el poder. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una manipulación y obstrucción del acuerdo y un desinterés total en los asuntos humanitarios. Hemos visto que esto no es solo un problema de retórica, es un problema serio porque tiene consecuencias grandes en el país. En el 2020 vimos que hubo por lo menos 90 masacres, más de 310 líderes sociales asesinados y 90 desplazamientos masivos, que eran 30 desplazamientos masivos más que el año anterior. Hemos visto que esto desproporcionadamente afecta la población rural afrocolombiana e indígena y que también está llevando a que más de 70 miembros de movilizados fueron asesinados
y hubieron situaciones de violaciones contra ellos. Adicionalmente, hemos visto que en la situación del Pacífico, la situación se está agudizando. Es casi como que en muchas partes no se ha visto los frutos del acuerdo de paz porque existen una multiplicidad de diferentes actores y sigue el abandono histórico del Estado y el racismo estructural. La pandemia solo ha hecho que esta situación se agudice más, mismo que en muchas partes del Pacífico y en sitios como la Municipalidad de Buenaventura ni hay acceso a salud básica, no hay agua potable en muchas partes y mucho menos justicia y protección del Estado, pese a ser un lugar que es altamente militarizado. Entonces, en una situación que ya estaba mal, una pandemia solo lo ha hecho peor y hemos visto que la combinación de las restricciones, porque muchas de las personas en las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales viven de la economía informal, han tenido un efecto difícil en términos de hambre y otras situaciones, también aumentando tensiones dentro de las casas con violencia doméstica y también hemos visto que hay personas que están sufriendo mucho por la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que y por qué es tan importante Buenaventura? Porque Buenaventura de cierta manera es como emblemático de lo que pasa en todo el resto del país. En el 2017, las personas de Buenaventura alzaron sus voces, bloquearon el puerto, que es el puerto más importante para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, y también el puerto donde 16 otros tratados de libre comercio dependen para poder interactuar con Colombia. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo el beneficio de esos tratados de libre comercio. Nosotros recordamos durante la época del gobierno de Uribe que el gobierno de Uribe hacía cabildeo en Estados Unidos diciendo que este tratado de libre comercio era importante porque iba a apoyar el desarrollo económico de las personas afrodescendientes e indígenas. Nosotros decíamos que a menos que haya cambios estructurales que aseguren que esas personas sean parte de todo esto y mínimamente sean consultados o beneficiados, eso no va a pasar. Y desafortunadamente eso es lo que hemos visto. Hemos visto que la violencia ha agudizado en diferentes partes de Buenaventura, la parte rural, también la parte del puerto, en la parte de baja mar, que es a donde se está haciendo una extensión del puerto para poner más contenedores. Hay una presión tremenda sobre las personas que viven ahí, que viven en condiciones subhumanas de desplazarse, porque básicamente muchas de estas compañías quieren operar en un puerto sin personas, por lo menos no estas personas que están ahí, que muchos son los hijos y familias de personas que fueron desplazadas por el conflicto en las últimas décadas. Entonces, por esa razón, vimos esta activación cívica donde se paralizó el puerto, se logró una serie de acuerdos y también se logró cosas muy importantes como que se designe un fondo para Buenaventura, porque uno de los problemas más serios en muchas municipalidades del Pacífico, pero en esta en particular, es de que no hay presupuesto, hay problemas serios protractivos de corrupción. Entonces, eso ha sido muy importante, pero realmente no hemos visto, después que se levantó el paro, que eso ha mejorado. Y solo hemos visto en los últimos 6 meses que la situación se ha agudizado, conllevando a lo que está pasando hoy en día, que voy a dejar a Leonard que explique, porque él está ahí. Bueno, yo pienso que antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, a Leonardo, pienso que sería maravilloso mostrarle qué dice la prensa. Una parte de la prensa, como ya sabemos, trabaja para el gobierno, es orquesta y limpiabota del gobierno, pero a la misma vez hay otra parte del gobierno, de la prensa, que se arriesga un poco
a decir la verdad. Entonces, pienso que sería maravilloso mostrar un resumen, y basado en ese resumen nos gustaría que Leonardo, que es el que está en este momento ahí en la base, en Buenaventura, entonces pueda refutar, pueda expresar y pueda incluso denunciar de manera abierta todas esas grandes atrocidades que están sucediendo con nuestros hermanos afrodescendientes e indígenas, pero específicamente afrodescendientes. De paz del Senado de la República, la Iglesia y la comunidad de Buenaventura denunciaron que hay fosas comunes en el puerto. Muy buenos Terror, días. muerte, desplazamientos, pobreza. Todo eso trató la Comisión de Paz del Congreso de la República en su visita a Buenaventura. Allí hubo una solicitud por parte de la Iglesia que sea aplazada la obra de un dragado porque allí habría fosas comunes. La solicitud está fundada en el impacto que ha generado la desaparición forzada de 1.118 personas reportadas como desaparecidas. Porque son más de 20.000 casos de crímenes cometidos en estos 4 décadas. El 98% de los casos está en la impunidad. Nos van a seguir matando, nos van a seguir atacando, nos van a seguir organizando o metiendo terror dentro de nuestras comunidades. Un pueblo ardido, aburrido, porque estamos aburridos con una pobreza que nos la han creado. Siendo un puerto tan poderoso, moviendo los recursos que mueve, y hoy en Buenaventura la población no tiene agua potable 24 horas. Comunidad y Congreso coincidieron en que el presidente Iván Duque debe encabezar una delegación del alto gobierno para ir al puerto y solucionar los problemas. Bueno, vamos a darle la palabra a Leonardo. Pienso que esta síntesis nos va a poner un poco en calor de ese estilo, de esa manera auténtica que tenemos nosotros de plantear la realidad que está aconteciendo en cada región, en cada punto de la sociedad de nuestra gente. Leonardo, por favor, nos gustaría que usted ampliara de manera contundente y sobre qué está aconteciendo actualmente en Buenaventura. Muy buenas noches, Ofunchi, Jimena, y a todo el pueblo de Estados Unidos y del mundo que tienen la oportunidad de escuchar esto, ¿no? De ver esta realidad. Buenaventura es un territorio que sí que le aporta a la nación colombiana, pero antes de empezar a hablar de eso, yo quiero hacer una radiografía de la Buenaventura de siempre, de nuestra Buenaventura. Esta Buenaventura la construyeron hombres y mujeres negras y negros, que son producto, resultado o hijos de una resistencia que después de ser esclavizada consiguió una libertad, llegó o se aposentó en un territorio donde ya habían hermanos indígenas y empezó a construir desde cero la tierra. Es decir, que cuando llegaron los primeros habitantes a Buenaventura, era una Buenaventura donde no había carreteras, donde obvio no había calles, y la gente fue ganando el espacio al mar. Es decir, que había mucho mar, pero no había definida una calle. Entonces la gente empezó a construir sus calles, empezó a construir todo, y había ausencia plena del Estado. El Estado era ausente, no estaba. Pero cuando ya la comunidad empezó a avanzar en el ejercicio de crear el propio territorio, empezaron a llegar las fuerzas del Estado para poder decir muchas veces que es que la tierra es de ellos, porque las zonas de bajamar, donde muchos de nosotros habitamos, donde yo nací, se supone que no son tierras de nosotros, sino que le competen al Estado. Y eso tiene una implicación grave, y es la implicación de que nosotros que hemos hecho posible la tierra, que hemos forjado la tierra, no somos dueños de la tierra, porque la tierra que hemos trabajado por tantos siglos, por tantos años, décadas, se supone que es del Estado. Y allí en ese territorio llamado Buenaventura, pues entonces nos encontramos con unas realidades que siguen siendo las mismas. Han pasado los años y de Buenaventura lo único que crece es la actividad económica de exportación e importación que permite que se movilice el 60% de la carga que sale y que entra del país. Pero lo que no ha pasado en décadas es que la población de Buenaventura salga de la pobreza a la que la han condenado. Porque yo no hablo de pobreza solamente. Sería mal hablar de pobreza, aquí estamos hablando de empobrecimiento. Cuando un Estado hace todo lo posible y conduce todos sus caminos para que alguien permanezca en la pobreza, estamos hablando de un Estado que empobrece
porque sabe que el empobrecer encuentra garantías para poder hacer y generar sus políticas, que muchas van en contravía de lo que la población quiere, de lo que la gente realmente espera. Buenaventura oscila en el 80% de pobreza. Es decir, que el 80% de nosotros vive en la pobreza, se revuelca en la pobreza. El 63% de nosotros vive en desempleo. Entonces, ¿qué esperanza puede tener una tierra que es condenada a tantas cosas? ¿Cómo no se puede desarrollar el conflicto que se genera acá? La competición de las bandas en un territorio geográficamente bien ubicado, donde están todos los intereses, legales e ilegales. Una tierra que es vista como muchos como una mina de oro, de la cual quieren sacar todo el oro, utilizar a los negros, a los indígenas y a los mestizos para que saquen el oro, pero no le quieren dejar a los que sacan el oro absolutamente nada, al punto que además de que los explotan, los someten, también le niegan la oportunidad, por ejemplo, de tener a ese país, el negro del Pacífico, no se ha ganado absolutamente nada por ser humano, nada. En este país, los hermanos blanco-mestizos al nacer ya tienen asignados unos derechos por privilegio. Por ser blancos ya tienen asignados unos derechos. El acceso a unos derechos ya están garantizados por ser blancos. El trato de la sociedad es distinto por ser blancos. Pero a nosotros, por ser negros, nos toca en las calles conquistar nuestros derechos. Si no fuera por la lucha de los negros, no hubiera ley 70. Si no hubiera por la lucha de los negros, hoy el Congreso de la República no tendría en Cámara de Representantes 2 escaños. Y con todo el tiempo aún seguimos teniendo 2 escaños en Cámara y no tenemos escaño en Senado. Aun cuando saben que tenemos las deficiencias económicas y demás para poder llegar al poder. Nos han limitado la posibilidad de poder llegar al poder. Pero además de eso, la Buenaventura que hoy se levanta, de ese 63% de desempleo, ni siquiera teniendo 11 ríos, Buenaventura tiene 12 horas de agua diario. Acá el agua llega día de por medio. Implica que hoy hay agua en mi casa, mañana no hay. Pasado mañana hay agua en mi casa, el día siguiente no hay. Y en mi casa, en mi barrio, el agua llega 7 horas. 7 horas. Y en esas 7 horas yo, mi hermana y mis sobrinas tenemos que recoger el agua suficiente para poder resolver las necesidades de agua ese día y tener para el día siguiente, porque el día siguiente no hay agua. Y esto se repite no solamente en mi barrio. Hay barrios que tienen 5 horas, otros 4 horas, otros 3, y hay barrios que no les llega el agua y que sencillamente tienen que ir hasta otros barrios para poder tener acceso a un líquido preciado que otros ya tienen por privilegio al solo abrir su llave. ¿Es eso entonces necesario para un pueblo que le ha dado tanto a Colombia? No tiene razón de ser que un pueblo sea sometido a tanta cosa. En este siglo no tenemos acceso ni siquiera a 12 horas de agua diaria. Y eso refleja el racismo que tiene este país. Pero además de eso, el desarrollo de la violencia ha hecho que pase algo concreto. Los jóvenes estamos girando entre quienes disparamos y quienes recibimos los disparos. Entonces, la falta de oportunidad, el estado de vulnerabilidad, la falta de acceso a derechos hace que muchos desde la estructura ilegal se aprovechen de las necesidades que tienen muchos jóvenes, de la falta de oportunidades. Adivinen para qué. Para venderles una oportunidad que es negativa, pero que nunca llega del Estado. Primero llega un grupo ilegal a ofrecerle a un joven dinero y un arma, antes que llegue el Estado a ofrecerle arte, cultura, deporte y oportunidad de empleo, que es lo que necesitan muchos jóvenes para poder salir adelante. Y hoy muchos de nuestros jóvenes andan en Chile, andan algunos en Estados Unidos, algunos andan por el mundo tratando de buscar tan solo una oportunidad para poder salir adelante, porque aquí no la consiguieron. Yo soy un ejemplo claro de lo difícil que es sobrevivir en una tierra como esta. Si yo no conozco el arte en algún momento de mi vida, a los 13 años, yo no estaría sentado aquí hoy hablando con ustedes. Seguramente estaría disparando allá en una calle, o hace rato estaría en el cementerio producto de una bala. Porque al son que iba como adolescente probablemente hubiese terminado siendo un asesino más. Pero el arte me dio a mí una oportunidad, y ese arte no me la llevó el Estado, no me la llevó una institución estatal, me la llevó una organización,
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que ayudaba a un grupo, y en ese grupo entré yo y me dio la oportunidad de ver el mundo de otra lógica, y hoy eso me tiene aquí parado, resistiendo contra este sistema que nos oprime y que no va a hacer nada, absolutamente nada, porque la historia del negro en Buenaventura cambie, y mucho menos porque cambie la historia del negro en el Pacífico. No van a hacer nada. Y una prueba de ello es concreta. En el 2017, cuando taponamos el Puente del Piñal, que es la vía principal por donde se mueve la carga nacional y que es una vía catalogada como ellos, como una vía nacional, cuando a alguien les toca esa vía, nos mandan el ESMAD y inmediatamente viene la fuerza sobre nosotros, porque es lo único que le importa al país, que esa vía esté despejada para que por allí entre y salga la riqueza. El 60% de exportación y el 60% de importación. Si esa vía está abierta, los colombianos duermen tranquilos, el gobierno duerme tranquilo y los empresarios duermen tranquilos. Pero cuando esa vía se cierra, se intranquilizan al punto que todos caen encima de nosotros sin preguntarnos cuál es la realidad a la que estamos sometidos. Y entonces yo pregunto, ¿no es justo avanzar a la vía de hecho cuando ni siquiera tienen garantías que Buenaventura es un territorio de casi 600.000 habitantes donde tenemos un solo hospital de carácter público que hasta hace un año era de nivel 1, del nivel más básico? Solamente hasta hace un año tuvimos una unidad de cuidados intensivos que tienen otros hace mucho tiempo y una clínica privada. O sea, 2 entes de salud para abastecer a una población de 600.000 habitantes es lo más injusto que le puede pasar a cualquier territorio del mundo. En esta misma Buenaventura se levantan todos los días hombres y mujeres negras, blancos y mestizos, pobres, a trabajar fuerte. ¿Saben para qué? Para cargar y descargar contenedores, para cargar y descargar la riqueza que pasa, pero que no se queda. Porque el 80% de la contraprestación del puerto se va derechito al Estado, a la nación, y a nosotros nos dejan el 20%. Y tras de que nos dejan el 20%, los corruptos se aprovechan y se quedan con todo. Entonces, al final terminamos nosotros en el centro de la miseria. Eso no está bien. Y cuando nosotros nos levantamos, no nos levantamos por molestar a la nación. Como decía la periodista, no nos levantamos porque hoy nos dio la gana de levantarnos a cerrar una vía principal. Claro, es que es fácil hablar desde la comodidad de un estudio de radio donde te pagan una millonada o todo el dinero que te mereces. Es fácil hablar desde allá, pero es difícil comprender la situación que vive una mujer o un hombre negro, un hombre o una mujer mestizo o indígena, que tiene que levantarse a mirar cómo se levanta un peso para poder resolver lo más básico. Entonces, eso es como la radiografía de la Buenaventura de hoy. Entonces, los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes hoy? Los jóvenes hoy están en el círculo de la violencia porque nadie le está generando oportunidades. Entonces, llega un grupo ilegal y se los lleva. La oferta de educación, cultura, deporte debería llegar al territorio y no llega. El municipio está embargado porque no hay recursos suficientes. Y se firmó un acuerdo de paro cívico que duró 22 días y el Estado-Nación no ha sido capaz de poner 1.5 billones, con lo cual esperamos empezar a resolver los problemas. Les aseguro que si fuera una comunidad mayoritariamente mestiza, ya lo hubiesen resuelto. Pero no, acá viven los negros. Y no es un invento. Yo quisiera que algunos tuvieran la oportunidad de venir y recorrer los barrios y corroborar que lo que les digo es totalmente real. Yo pienso que no tiene razón de ser eso. Y cuando nos levantamos contra el sistema, contra todo pronóstico, contra todo riesgo, es porque nosotros no estamos dispuestos a seguir heredando esta maldición a la que nos han condenado. O sea, sería lo peor del mundo que nosotros hoy estuviéramos tranquilos en la comodidad de nuestra casa mientras nuestros hermanos están sometidos a tanta realidad tan difícil. No tendría sentido, porque aquí hay una responsabilidad consecuente y ancestral de sacar adelante un territorio que es nuestro, que lo construimos nosotros. Entonces, esas son las cosas que pasan en Buenaventura. Hay un Estado, un gobierno nacional desentendido que puede decir a nivel internacional lo que quiera, pero si hay algo que no nos permite mentir son las realidades. Contra la realidad no hay forma de que alguien diga que no pasa. El ministro del Interior vino a decir acá que lo que pasaba aquí eran disparos al aire de forma esporádica. Ahora mi pregunta es, señor ministro, si son disparos al aire de forma esporádica, ¿por qué solo en enero fueron asesinadas 25 personas
que no me la estoy inventando, están en las cifras. Y también fueron asesinados entre ese mes y este mes ya llevan casi 36 personas asesinadas en los 2 primeros meses del año. ¿Le parece a un ministro entonces que esto se da con disparos al aire de forma esporádica? No pasa de forma esporádica. Y otra cosa, la institucionalidad policial, ¿cómo procede? ¿Cómo es posible que hace unos días asesinaran a Deiner, un joven artista de Buenaventura, y lo asesinaran casi en la presencia de la policía? Porque la policía estaba relativamente cerca, y que la policía diga que no pudo capturar a la persona que cometió el delito, estando allí. Es decir, que hasta delante de la autoridad se cometen los hechos y no están para defender la vida, la seguridad y la paz de la que habla la Constitución, sino que pareciera que están para defender los intereses independientes y particulares de algunos sujetos del Estado. Y eso no tiene razón de ser. Eso pasa en Buenaventura. Así el gobierno venga acá y le diga a todo el mundo que no es así. El mundo puede ver y contrastar que lo que les estoy diciendo es real en la medida que están las cifras, pero con facilidad yo pudiera a cualquier momento irme a un barrio y mostrarles las condiciones en las que vive la gente y mostrarles también abriendo una llave que ni siquiera llega el agua. Mi pregunta es, o yo siempre digo, este pueblo tiene una capacidad de resistencia y de resiliencia demasiado fuerte, porque ¿cómo aguanta un pueblo tanta desgracia? Antes aquí no ocurre nada, antes aquí no hay más violencia, con todas las desgracias a las que están condenados sus habitantes. Es que no es fácil levantarse en un territorio como este, donde hasta para estudiar toca hacer unos sacrificios. Por ejemplo, mi caso, yo soy un ejemplo de eso. Para poder pagar la universidad he tenido que hacer una crowdfunding, una vaqui, los últimos semestres. He tenido que acudir a la solidaridad de gente que consigna un peso del que tiene 9,000 pesos para poderme ayudar a mí a pagar desde la solidaridad mi universidad. Porque si no fuera así no tuviera esa oportunidad. Y yo tengo esa opción de que algunas personas me ayuden porque me distinguen, pero se imaginan los miles de jóvenes que no pueden acceder a la universidad como hoy lo puedo hacer yo, con el apoyo de muchas personas que seguramente están viendo este video y que han puesto un pesito para que yo vaya a la universidad. ¿Se imaginan? Y hay muchos jóvenes queriendo estudiar, pero no es que sean perezosos, no es que no quieran. Lo que pasa es que uno puede tener una beca en la universidad, pero si no tienes los transportes, no tienes la alimentación y ves que en tu casa están pasando trabajo, tú prefieres dejar la universidad para poder aportar en tu casa antes que pagar un semestre caro que implique poner un dinero allá que acá en la casa va a faltar para alimentarte. Entonces, esas son las realidades que de alguna manera yo hoy les quiero contar a ustedes que están viendo este espacio. Sí, quisiera agregar que esta situación de Buenaventura, que al nivel que mencionó Leonard, es una situación muy desesperanzadora, no es algo que está pasando en el aire, es algo que tienen corresponsabilidad los 17 gobiernos que han firmado acuerdos con Colombia, comerciales, sabiendo que Colombia es el país con el número más alto de líderes sindicales asesinados del mundo, sabiendo que la situación de las personas afroindígenas era una situación de derechos humanos crítica, donde más de 30% de quienes son desplazados son de esos grupos étnicos. En el caso de Estados Unidos, adicionalmente, la brigada que ocupa toda esa región de Valle del Cauca es financiada por los Estados Unidos. Y el mismo legislamiento de Estados Unidos que provee esos fondos tiene condicionamientos que dice varias cosas, y una de ellas es de que las Fuerzas Armadas tendrían que estar protegiendo la población civil. Segundo, que no tendrían que tener vínculos con los grupos sucesores del paramilitarismo, que en el caso de Buenaventura es lo que vemos ahí, son estructuras que originalmente eran paramilitares, que después han cambiado, reclutado y cambiando su modalidad dependiendo del negocio del narcotráfico y otras economías ilegales, pero de base son las mismas estructuras. Y también vemos que en esa situación de Buenaventura en el puerto es altamente militarizado. Todos mis viajes a Buenaventura y todas esas partes de bajamar que yo he visitado, he visto un soldado en casi cada rincón, pero también
hemos recibido denuncias de que en esos mismos barrios, en ese mismo rincón, había casas de pique o había gente asesinada o mujeres violadas, y también un constante de ataques, persecuciones a los líderes sociales. Entonces, ¿cómo puede ser que Estados Unidos permite esto? No puede ser que está dando a Colombia millones de dólares, más de 350 millones de dólares al año, y mucho de eso para lo militar, y esto está sucediendo. ¿Cómo se responde a esto? Pienso que todos tenemos que pensar, pero más allá de eso, hubo acuerdos como el Plan de Acción Laboral, donde básicamente en el caso de Buenaventura se privatizó el puerto, y cuando se privatizó el puerto, ¿qué pasó? Hubo una arremetida en contra de los sindicalistas del puerto y se volvió que la gente no podía sindicalizarse, porque si se sindicaban los mataban o perdían su trabajo. Entonces, en los años 80, un trabajador de puerto podía tener un salario que permitía básicamente tener una familia de 11, 12 personas, porque son familias extensivas afrocolombianas, y vivir bien y tener una vida digna. Ahora, si trata de sindicalizarse, termina en la calle, termina en una lista negra, no puede tener otro trabajo. Además, las condiciones de trabajo, bastante mencionar, son horrendas. A veces los trabajadores entran un día, se van 10 días después, tienen que estar ahí pendientes de cuando viene o sale la carga, sin lo que necesitan en términos de protectores. Y básicamente esclavizados en esa situación tremenda. Y si se le daña una mano o algo, o termina lesionado, pierde el trabajo y chao, y en la calle no hay ningún beneficio, porque la manera que la gente es contratada ahora son contratos que se llaman terciarios, donde son subcontratados, entonces no tiene ninguna responsabilidad la compañía con los derechos laborales de esas personas. Bueno, se firmó un acuerdo entre Obama y Santos precisamente para ese tema, con Puerto siendo una de las áreas principales, pensando en Buenaventura, que hemos visto al principio mucho saludo a la bandera, nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas comisiones, un nuevo ministro, bla, 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 y al final pasó el TLC y nada, la situación está peor que nunca. Tenemos sindicalistas que han tenido que huirse de la área y una situación de desespero. Entonces, para solucionar lo de Buenaventura, se necesita un cambio muy grande. Y yo pienso que el cambio más grande que se necesita es un cambio en términos de lo racial y de discriminación racial. Porque realmente esta es una situación donde hay sectores de la población colombiana beneficiando económicamente de la explotación y el desespero de otras personas, y como mencionó Leonardo, haciéndole la vida imposible para que no se queden en el territorio. No los quieren en el territorio, que es que se desplacen todos para que puedan poner sus contenedores o hacer sus cosas turísticas o lo que sea. Entonces, para mí, lo que se necesita es un debate, una discusión muy fuerte sobre el tema del racismo en Colombia, cómo es estructural, pero también cómo está ligado a la economía del país, y eso cómo está ligado a todos estos tratados de libre comercio que ha firmado Colombia. Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Yo pienso que no solamente se necesita ir al diálogo, sino es el tiempo de crear simplemente una revolución. Y cuando hablamos de revolución es con solamente palabras no se va a lograr nada. Ya sabemos, Jimena y Leonardo, que durante años y años se están haciendo acuerdos de paz, tratados y cosas. De hecho, se logró el acuerdo de paz, vino después un presidente complejo, nazi, y distorsionó todo y todo se rompió. Duque, que simplemente es el limpiabota del imperio, simplemente hace lo que tiene que hacer. Lo triste, que también cuando fue elegido, mucho de nuestra comunidad afro apoyó su mandato.
y ahí están los resultados. Pienso que lo que se necesita es, siendo Colombia el segundo país más grande en habitantes afrodescendientes, crear una revolución y hacer lo que hay que hacer. Que como bien dijo Leonardo, y yo lo voy a llevar a Kunta Kinte, nosotros no somos Toby. Los afrodescendientes colombianos no llevan el nombre de Toby. Entonces, hay mucho de qué hacer. Lo que me gustaría es también preguntarle a Leonardo, ¿qué está aconteciendo con la prensa? En días pasados estuve escuchando un poema tuyo que me impresionó, que me gustaría que lo dijera aquí también, pero también estuve escuchando el cuestionamiento de una periodista que me gustaría, olvidé su nombre. ¿Cuál es el nombre de la periodista? Paola Ochoa. Y nosotros desde aquí, desde Estados Unidos, que también hay miles y miles de personas que nos están escuchando, desafortunadamente estamos teniendo problemas con la transmisión de la nueva prensa que estaba conectada con nosotros en vivo, y siempre que hay temas así interesantes, importantes, siempre se tratan de bloquearlo, de cortar, pero tenemos que mandarle desde aquí un mensaje contundente también a periodistas furrumayo, fuera de fachada, como esa periodista, que simplemente nos imaginamos que bastante dólares está ganando para desmentir y manipular todo lo que está aconteciendo, no solamente en Buenaventura, sino en muchas partes de Colombia, con relación al tema afro. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, que profundizar un poco en ese debate y desmascaramiento que le hiciste a ella. Mira, ella es la representación, ella es la representación, lamentablemente, de los medios que muestran para quién están y a favor de quién están. Ella muestra eso que piensan muchos medios a nivel nacional. Y si tú revisas, por ejemplo, la participación de los afros en los medios, pues es muy mínima también. Y eso también ya va hablando. Y muchas veces cuando un afro entra a un medio, créeme que es de alguna u otra manera, me imagino que no es porque realmente le tengan mucho amor a los afros, sino que muchas veces lo ven como una opción de mostrarse como que son incluyentes y no lo son realmente. Por ejemplo, con Paola Ochoa ocurrió algo. Cuando habló la persona de la policía, ellos abrieron los micrófonos para que él dijera todo aquello que se le ocurriera, todo, sin frenarlo, sin cortarle, sin nada. Pero cuando yo empecé a hablar, más que escucharme, querían estarme interrumpiendo para hacerme preguntas, obvio, porque lo que buscan es generar confusión e incluso ver una respuesta que no sea acertada para a partir de esa respuesta acabar con tu argumento, que es lo que muchas veces buscan los medios. Tratar de desviar la conversa para que tú en ese desvío de la conversa termines confundiéndote y termines también generando algo que después les sirve a ellos para decir es que el problema son ellos y no la realidad, porque así nos quieren mostrar hay veces, que el problema somos nosotros. Y además de eso, esos compañeros, esos periodistas no tienen ningún tipo de empatía. ¿Por qué no tienen empatía? Porque obedecen a un sistema, obedecen a unas líneas de pensamiento que lo que buscan es profundizar sobre ese pensamiento para algo sencillo, para justificar siempre el accionar del gobierno, porque en últimas terminan siendo muchos medios serviles al gobierno. Terminan generando todo para poder decir es que el gobierno está haciendo. Y esos periodistas producen tristeza. Y lamentablemente nosotros no tenemos en Colombia nuestros propios medios como comunidad afro, que eso sería maravilloso, poder tener también nuestros propios espacios de poder en las comunicaciones que nos permitan comunicar desde el Pacífico, desde el interior del país y poder decir esta es la mirada real, porque sé que cuando los hermanos afros están en esos medios tratan de hacer el sacrificio por recoger la información que revele la verdad,
pero ¿saben qué pasa después? Esa información se va a las salas de redacción, donde obvio terminan tomando decisiones y terminan definiendo qué es importante o no publicar. Y la realidad nuestra termina distorsionada y lo que debería llegar no llega. Por eso la importancia también de los medios alternativos y sobre todo la importancia de que nosotros generemos nuestros propios medios, fortalezcamos nuestras propias formas de comunicar desde nosotros y para nosotros. Porque lamentablemente la prensa sabe hacer un trabajo que le termina resultando chévere, y es que terminan generando unas noticias desde la mirada de ellos que están allá sentados en Bogotá, y como todo el mundo los escucha, termina convirtiéndose en una verdad aquello que ellos dicen y que muchas veces no corresponde a la realidad del contexto. Eso también pasa con los grandes medios, pero también saben por qué lo hacen y saben a qué juegan con ese tipo de cosas. A Paola representa ese tipo de periodista y ese tipo de colombiano promedio que cree que nosotros solo estamos haciéndole mal al país, pero no reconocen que el desarrollo de este país se ha tejido en manos de negros, negras, mestizos, pobres, indígenas y campesinos. Este país los han entretejido es eso. Los poderosos se han dedicado a sacar, usurpar y arrancar la riqueza con las manos de los negros, negras, indígenas y mestizos pobres, pero no les ha importado para nada el país. Y esa referencia a lo que ella decía ese día, que si no era tirarnos un balazo en el pie, que decía su compañero, y ella decía que si no estamos afectando a 50 millones de colombianos, yo me pregunto, esos 50 millones de colombianos se levantan algún día pensando en cómo hace una señora que se levanta a las 5 de la mañana para comprar pescado en el Puente del Piñal, ir a revender ese pescado para ver cómo resuelve lo más básico de la casa. O se preguntan cómo hace un señor pescador que se levanta temprano, se va a pescar horas en mar afuera para poder tener cómo darle comer a sus hijos y pagar sus servicios. O esos 50 millones de colombianos se preguntan cómo hace un territorio como este en tiempos de COVID, que tenía que lavarse las manos seguidas, cuando ese día no era el día de agua para él, por ejemplo. Se preguntan eso cuando ellos desde la comodidad de sus casas tienen la opción de abrir la llave, el grifo, y poderse lavar las manos, y nosotros para poderlo hacer tenemos que ir a la galoneta, el galón, o al donde el vecino cuando no hay agua para poder lavarnos las manos y poder cocinar la comida porque no está el agua ahí, porque no es día de agua, o porque hay veces que el agua es el día y no llega cuando debería llegar. Piensan esos 50 millones de colombianos en eso. Pero esos periodistas, ¿qué hacen? Con ese discurso y esa narrativa terminan haciéndole creer a sus oyentes que el problema de Colombia somos nosotros. Le hacen creer, tras de que ya tenemos problemas, le hacen creer a sus oyentes, que son muchísimos, que el problema de Colombia son los negros que están tapándoles la vía allá y que les impide que les llegue la mercancía. Cuando no es así. Nosotros hemos venido siendo por décadas la solución de este país. Hemos venido enriqueciendo por décadas a este país. Pero este país no ha sido capaz tan siquiera de devolvernos un porcentaje de esa riqueza que tanto se han nutrido y que le hemos ayudado a construir. Entonces, lamentablemente, a estos periodistas les pasa esto. Y a esos periodistas nunca se les van a caer sus canales de YouTube, nunca va a haber interferencia. Con ellos nunca va a pasar eso. Pero los medios alternativos, cuando estén tratando de transmitir en vivo, van a tener dificultad. Conmigo pasa algo concreto. Yo tengo mi Facebook, y yo recuerdo que mi Facebook siempre lo utilizo para transmitir en vivo, porque la gente vive pendiente y porque por allí es como el medio de diálogo con la gente. Y yo tengo un problema que en mi Facebook que ya no puedo transmitir en vivo. ¿Por qué? Porque al parecer o me lo denunciaron o algo y a mí no me permite las transmisiones en vivo. Entonces estoy castigado. En un momento me lo bloquearon, pude recuperarlo, pero mientras lo recupero ahora no puedo acceder a la posibilidad de poder contarle a la gente muchas veces lo que pasa, y estoy teniendo que acudir a Facebook de otros compañeros para poder transmitir en vivo y poder generar el diálogo de cara con la comunidad y poderles decir, solo nos tenemos nosotros como pueblo. Y como pueblo debemos ser capaces de levantar la voz. Si no es hoy, no va a haber otro momento de la historia en la que nosotros podamos transformar esta realidad, porque no podemos heredarle a las generaciones que vienen
la misma Buenaventura con el 80% de pobreza, con el 63% de desempleo. Y los medios no van a ser unos aliados para nosotros, quizás los alternativos, pero los medios como Blue Radio y esos medios no van a hacer la tarea. Yo reconozco que obvio en esos medios también hay gente ética que hace un buen trabajo, pero adivinen qué, esos éticos que hacen un buen trabajo tienen que publicar o en últimas las líneas editoriales las define quién. Pues los que se paran frente al micrófono, Paola Ochoa es la que dice, porque al final otro recoge las noticias y adivinen quién. Esos personajes nefastos que no ayudan al periodismo son los que terminan definiendo cuál es la ruta. Sí, quiero agregar que nosotros hemos lanzado una campaña que específicamente busca a cambiar la narrativa de la situación que viven muchos líderes sociales y que incluye situaciones, bueno, incluye Buenaventura, incluye la zona de Llano Verde, incluye el Bajo Atrato y también el norte del Cauca, líderes sociales, qué es lo que enfrentan, qué es la situación, cómo lo ven. El punto de esta campaña es para educar personas fuera del país, para que ellos puedan hacer incidencia con la prensa fuera del país, que la narrativa no es una situación de que, esas personas afros están peleando entre ellos porque tienen algún problema, no sé qué, pero es por todo lo estructural que causa una situación de desespero que da ninguna otra opción, pero la economía ilegal en esa zona y el racismo que no deja que personas tengan de ninguna manera lo básico para poder vivir bien. Entonces, alimento a la gente que se une a esa campaña porque estamos sacando herramientas para que en la prensa fuera del país pueda sacar. ¿Por qué? Porque hemos dado cuenta que el cabildeo directo en Colombia llega solo a cierto punto. Tantos grupos tan valientes que hacen tanta resistencia y no vemos avances. Entonces pensamos que ahí se necesita que a lo que le importa a la élite política y económica de Colombia es su imagen fuera del país, que se utilice eso para que ellos tengan que cambiar sus conductas y que haya justicia para estos crímenes que están cometiendo contra estas poblaciones. Como sabemos, no hay hechos aislados. La misma situación que está aconteciendo en Buenaventura está aconteciendo también en Honduras, está aconteciendo en Brasil también con nuestra gente, en muchos lugares de América Latina. No voy a mencionar el mundo, pero sí de este lado de la gente nuestra. Todas esas atrocidades, todas esas manipulaciones. Me gustaría preguntarle a Leonardo, entonces, ustedes que están ahí en la base, que estamos conscientes de que siendo Buenaventura un puerto tan importante y que la población afro allí está desmantelada, desamparada, que no tiene absolutamente ningún privilegio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros desde aquí, desde el corazón de la bestia o de otros lugares, podemos nosotros cabildear, podemos apoyar? Unos minutos antes de incorporarte a nuestro programa, estabas reunido con el alcalde y recuerdo que te dije, bueno, estabas reunido con el alcalde y hubo algo positivo, porque noto que se están reuniendo con el alcalde y se están reuniendo con no sé quién y no sé quién, y todo es un entretenimiento, una burla o un montaje maravilloso donde utilizan ustedes también de actores, pero no hay resultado. Me gustaría si puedes ampliar o si es permitido que puedas hablar sobre qué aconteció hoy en esa reunión con el alcalde directamente. Si hay pasos positivos o si simplemente es el cuento de la buena pipa, de la repetición y nada. Te escuchamos, Leonardo. Bueno, fue un diálogo ameno, un diálogo interesante, pero definitivamente, como lo hemos dicho, hay unas cosas que se podrán resolver desde acá
desde la administración del alcalde, pero lamentablemente, Ofunchi, hay cosas que requieren sí o sí la participación del Estado, porque lo que debo reconocer del alcalde actual es que es un líder comunitario que se ha forjado en los procesos sociales. Debo reconocer de él que es un hombre íntegro y que por primera vez en la historia de Buenaventura, al menos de lo que yo conozco, esa alcaldía se la gana alguien que representa el sentir de la comunidad, porque nunca antes había pasado eso. Eso hay que decirlo y es clave. Pero lamentablemente, Ofunchi, se la gana alguien que tiene un buen pensamiento, pero adivina qué, el municipio está embargado. ¿Por qué? Porque los anteriores alcaldes, por todo el ejercicio de la corrupción, dejaron de pagar cosas, se apropiaron de muchos recursos y hoy la mayoría de las cuentas de la administración están intervenidas por juzgados, precisamente porque hay personas que tienen demandada a la administración, y este alcalde que recibió el año pasado pues se enfrenta a esa realidad. Obvio que su deber es hacer gestión, le compete hacer gestión, pero también le tocó con un gobierno centralista, el que gobierna hoy a nivel nacional, que lamentablemente yo digo que no quiere a Buenaventura. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a resolver los principales problemas de Buenaventura? Con el 1.5 billones que se lograron en el marco del acuerdo del paro cívico. Y adivina qué pasa con esa plata. Esa plata no ha llegado, y me perdonan lo que voy a decir, pero yo esa plata no creo que llegue, al menos estos meses no creo que llegue. Así que, y con esa plata se supone que es que vamos a resolver los problemas de salud, educación y tal. Pero como esa plata no ha llegado y no va a llegar pronto, pues va a ser difícil resolver algunas cuestiones. Él hoy ha manifestado una voluntad. Hay unas cosas unos llamados que hemos hecho nosotros de que necesitamos que los hermanos de las comunidades tengan atención institucional de emergencia, que implica que se les atienda ya en temas de salud mental, salud, educación, cultura, deporte. Y hoy hay el compromiso de que se va a hacer. Nosotros vamos a hacer seguimiento a que eso sea así. Vamos a estar allí de frente haciendo que esto se cumpla a nivel local, pero también somos conscientes que si el gobierno de Duque, que ojalá los congresistas de Estados Unidos pudiesen llamar la atención, porque lamentablemente esta gente acá se mueve solamente cuando Estados Unidos o alguno de los gobiernos que apoya grandemente le jala las orejas. Ojalá lográramos que el presidente inyectara esos recursos para Buenaventura. Si logramos eso, les aseguro que Buenaventura empezaría a caminar por un buen sendero y al menos el alcalde ya no tendría excusa para decir, no, es que esto no se hace por esto, porque ya habrían recursos. Pero hoy el distrito no cuenta con recursos. El alcalde, obvio, está obligado a hacer gestión, y nosotros le tenemos que decir, hay que hacer gestión porque tiene que moverse para resolver el problema. No nos podemos quedar quejándonos del problema, sino que hay que buscar la salida. Pero el pueblo tiene que mayoritariamente presionar a la presidencia de la República. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Funchi? Que aquí la historia se repite. ¿Por qué? Porque venimos de paro cívico, de acuerdo. Entonces tú vas, cierras y después vienes y te sientas con el mismo sistema que te ha incumplido toda la vida, y se convierte en un desgaste. Y la gente deja de salir, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en el 2017 nos fuimos a paro. En el 2017 nos fuimos a paro cívico. ¿Ok? Firmamos unos acuerdos con ese gobierno que nunca nos cumple. Y 3 años después, 4 años después, adivina qué, no nos han cumplido. Entonces yo creo que la única salida va a ser cerrar definitivamente la ciudad, y que vamos abriendo en la medida que van consignando el dinero. O sea, yo creo que en última no vamos a tener otra alternativa, sino que abrir de forma progresiva la ciudad cuando los dineros vayan entrando a las cuentas y se va resolviendo el problema, porque te aseguro que podemos tapar mañana, pero el gobierno viene y endulza oídos y nosotros nos dejamos llevar, que yo no estoy de acuerdo que nos dejemos llevar. Aquí tienen que tomarse medidas, pero serias, que impliquen en nosotros estamos negociando, y si se negocia en base a que necesita dinero, el dinero tiene que estar reflejado en la cuenta, y cuando esté reflejado en la cuenta, entonces nos movemos de la calle. Si nosotros volvemos a las calles y nos dejamos llevar de ese cuento de que el gobierno un día va a consignar, de que no, nosotros lo vamos a hacer, nos van a volver a engañar como lo hicieron hace 4 años. Aquí la única alternativa que tiene el pueblo de Buenaventura, la única que lo puede medio salvar, son 2 cosas. Que gobiernos como el de Estados Unidos genere la presión, jale orejas para que estos se movilicen
o lo segundo es que el pueblo definitivamente cierre la ciudad y hasta tanto el gobierno no responda y empiece a resolver de forma clara, con recursos inmediatos, sin mesas de diálogo, sino con recursos en cuenta, esto no va para ningún lado. Vamos a estar otros 4 años más en la misma realidad, porque este es un gobierno que no cumple, que no está interesado en este territorio y que lamentablemente todavía creo que le quedan 2 años más. Lo que me llama la atención, tocando el tema de los Estados Unidos, y una de las preguntas que quería hacerte es cuál es la conexión entre la situación de Buenaventura y los Estados Unidos. Pero antes de que me conteste, también conocemos que hay legisladores de Colombia que vienen a hablar aquí a los Estados Unidos, o sea, a cabildear, pero pintan una escena romántica de lo que está sucediendo. Estoy tratando de recordar un nombre. Jimena, ¿me puedes ayudar con este legislador que para mí es un paramilitar? No tengo respeto para él. ¿Cómo se llama? Es como brindarles las herramientas. O sea, nosotros gestionamos y brindamos las herramientas a los jóvenes para que ellos sean libres. Son varios, pero por razones de seguridad no voy a decir los nombres. Vamos a los barrios y vamos a hacer esto. Pero hay varios. O sea, por razones de seguridad no vamos a comprometer a nadie. Y voy a tratar de recordar el nombre. De todas maneras, yo sé que mis ancestros, y como babalao, chamán, puedo decir lo que me dé la gana y puedo denunciar, como siempre he denunciado, que voy a tratar de memorizar el nombre, pero vienen aquí a los Estados Unidos, se reúnen con el gobierno de los Estados Unidos y en vez de cabildear a favor de la base, a favor de la gente nuestra, simplemente manipulan y justifican lo que está aconteciendo en Colombia. Pero vamos a retomar la pregunta que te hice. ¿Cómo están en las relaciones cómo tú ves las relaciones entre Buenaventura y los Estados Unidos? Siempre estamos gestionando y o sea, los Estados Unidos primero tienen un poder de influencia sobre Colombia inmenso, ¿no? Tienen un poder de influencia inmenso. Lamentablemente también hay unos hermanos que van a Estados Unidos, hay veces en nombre de la gente, y realmente cuando tú vas a la realidad no se resuelven muchas cosas, ¿no? Todo queda como en el aire. Y también porque, no sé, pero siento que hay veces por la misma diplomacia que hay entre los gobiernos, podrán hay veces creerle mucho al gobierno, ¿no? Les creen más a los gobiernos muchas veces que a nosotros, el pueblo. Pero sí sería importante que el gobierno de los Estados Unidos, los congresistas afros y demás, pudieran interceder por nosotros. Y se los digo de corazón. La verdad que, o sea, nosotros lo único que queremos es que nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros niños no sigan siendo sometidos a esta realidad que les toca vivir todos los días. O sea, nosotros quisiéramos que los niños no tuvieran que estar rodeados de esa violencia que todos los días les va condicionando la conducta, al punto que seguramente mañana los va a terminar convirtiendo en un actor armado más que va a disparar contra sus propios hermanos. Ustedes no saben la impotencia que siente uno cuando un niño pide explicaciones frente a por qué la violencia, y uno no tiene capacidad para poderles explicar todas estas cosas que pasan, y no saben lo doloroso que es para nosotros todo esto que ocurre acá, la fuerza con la que resistimos a pesar de los miedos, la fuerza de nuestros ancestros, los caminos que sigue abriendo el Eguá y la protección que Obatalá y los demás orichas nos dan es maravillosa, pero quisiéramos que, si está en sus manos, tengan piedad de este pueblo negro, tengan compasión de este pueblo negro y nos ayuden a salir de esta situación, porque la verdad que uno piensa muchas veces en que la única salida es dejar tirado todo e irse, porque uno, por más que lucha, que resiste, que trata de avanzar, lo único que se encuentra al final del camino es que sigue pasando lo mismo y que todos los caminos conducen a la desgracia,
ya no, hay días en que uno se levanta sin ganas de resistir, pero nosotros estamos hechos de resistencia, ¿no? Estamos hechos de fuerza y somos guerreros, y creo que hasta el último día lo vamos a seguir haciendo, pero por amor a Dios, a los orichas o a cualquiera de las fuerzas que crean, necesitamos, el pueblo afro de Buenaventura necesita ayuda, necesita de ustedes, de los que puedan incidir en el gobierno para que no nos exterminemos entre nosotros mismos. Para que no haya eso nos conlleva a qué recomendaciones tiene para el Congreso y gobierno de los Estados Unidos. Esa pregunta nos puede también ayudar a nuestra experta Jimena, que nos puede también darle una panorámica de qué está sucediendo, qué avance hay con relación al tema Colombia, pero específicamente al tema de Buenaventura. También cómo están maniobrando esta situación caótica del COVID si no hay recursos, si no tienen nada. Me gustaría, mientras que se incorpore Leo, Jimena, por favor. Sí, bueno, la conexión es muy directa. Primero es el país, uno de los países más importantes en términos de comercio, el donante más importante militar, el donante importante económico. De hecho, hay un paquete de ayuda específico para afro e indígenas. La asistencia militar tiene condicionamientos, de un porcentaje de eso se puede frenar si los ciudadanos estadounidenses contactan a sus representantes y les dicen lo que está pasando. También el SMAD. El SMAD es la policía antiprotestas, antidemostraciones, riots, no sé qué no me sale en este momento. Como mencionó Leonardo, cuando hubo el paro cívico en 2017, se mandaron todas estas policías y lo que hicieron fue reprimir tremendamente. Creo que uno de los ONGs nómadas documentó que hubo más de 1,000 violaciones de derechos humanos cometidas. Bueno, Estados Unidos no financia directamente a esta SMAD, que es mi teoría de por qué Colombia lo utiliza en ciertas ocasiones y por qué ha podido de cierta manera cometer tantos abusos y escapar de la justicia, pero sí las municiones que son producidas, muchas de ellas son compradas por compañías estadounidenses. Entonces, al fin del año pasado, nosotros nos juntamos muchas ONGs y empezamos a decir que se necesita investigar esas municiones y si no las están utilizando, ¿cómo deben utilizarlas? Entonces, en otras palabras, algo que es para silenciar o para dispersar un grupo de gente, lo usan para darle un golpe fatal a la persona o cosas así porque no lo usan. Debe haber investigaciones del Congreso de Estados Unidos frente a eso y frenar eso. Entonces, yo pienso que otra herramienta es que se puede demandar el capítulo laboral, también el impacto sobre el tema de consulta previa dentro de los marcos del TLC. De hecho, el sindicato, la coalición del sindicato AFL-CIO en Estados Unidos tiene demandado a Estados Unidos por la falta de cumplimiento el plan de acción laboral que incluye lo que mencionamos, puertos. Pero para que suceda todo esto necesitamos que la gente se interese de Colombia y entienda lo que esté pasando y que haya un entendimiento que mucha de la narrativa que está saliendo de ahí no es como están pasando las cosas, como menciona Leonard, no es narcotráfico solamente que produce esta situación y un desespero. Entonces, para eso se necesita educar y es por eso que hemos hecho esta campaña y los invitamos a todos que se unen con nosotros en esta campaña. Leo, ¿puedes ampliar un poco sobre la pregunta? Bueno, sería importante primero que los congresistas pues, puedan conocer un poco más de la realidad y pienso que Jimena y tú serán actores claves para que nos ayuden a profundizar en ese sentido, pero también sobre todo para que Estados Unidos, si nos va a ayudar, pueda concentrar la fuerza más que en fortalecer
aquellas cosas que alimentan la violencia, puede hacer en fortalecer más en temas que contribuyen a la paz. Por ejemplo, el tema de que si nos van a ayudar sea aportarle el tema de fortalecer en temas de arte, de cultura para comunidades afrodescendientes, de generación de oportunidades. Yo pienso que eso es clave si está en las manos, porque la inversión permanente de la violencia nos ha dicho que no es el camino. En la medida que miren, hoy no hay un resultado de paz precisamente porque le hemos invertido a la guerra, y para ganarle a la guerra hay que invertirles precisamente a la paz. ¿Y cómo se construye esa paz? Pues desde las iniciativas que tengan que ver con el arte, la cultura, las oportunidades, el emprendimiento, la empleabilidad. Son esas cosas en las cuales yo creo que de pronto tiene injerencia el Congreso de Estados Unidos y puede de alguna manera decir que cómo hacer para que esos recursos que Colombia termine invirtiendo lamentablemente en la fuerza que a veces es utilizada contra nosotros mismos, porque o sea, tu país que invierta en la seguridad, y esa seguridad no aplique para fortalecer la seguridad y garantizarnos la seguridad, sino para venir y atacar desde el ESMAD a quienes estamos resistiendo porque nos vulneran un derecho. Pienso que eso sería bueno repensarlo, sería bueno mirar cómo Estados Unidos reorienta su apoyo a Colombia más alineado al hecho de que podamos fortalecer el camino a la paz y no seguir contribuyendo a la generación de violencia. Lo otro es que ojalá también pudiera, no sé qué nivel de incidencia tengan, incidir para que nosotros realmente tengamos oportunidades en términos de acceder a otros espacios, acceder a otras oportunidades, acceder a la posibilidad de que nuestros hermanos vayan a educarse. Necesitamos hermanos y hermanas educados, que vayan a la universidad si quieren, que sean deportistas, que puedan tener otras oportunidades, y creo que de pronto quien tenga la capacidad de escucharles, el gobierno tiene la capacidad, de escucharles, nuestro gobierno, porque no es más. Como dice Otto Castillo, esto lo que necesita es inversión social. Con la inversión social, les aseguro que los jóvenes no van a tener que pensar en irse por un grupo allá, porque van a tener la opción acá de poder decir desde acá podemos construir. Y no es más pedir, es pedir que se reoriente el tema de inversión en términos de lo que se le apoya a Colombia. Que de pronto dicen, no, es que no puede desaparecer el apoyo en seguridad, pero sí equilibrar eso para que pueda ser mayor siempre la inversión social y pueda llegar a esos lugares donde con inversión social se puede transformar la vida de muchísimas personas, y que ojalá con un enfoque en el Pacífico, que es el territorio mayoritariamente negro, porque pienso que entre hermanos tenemos que ser capaces de ayudarnos, porque el Pacífico vive una realidad parecida. La realidad de Buenaventura es casi la misma realidad del Pacífico en pleno. Entonces, no sé si me quedo corto con eso, pero sería como más o menos eso, que puedan hacer ese ejercicio. Antes de incorporarte, estaba preguntando si no hay recursos, si viven en esa hostilidad que están viviendo ustedes actualmente. Entonces, ¿qué está aconteciendo con el tratamiento de COVID? ¿Cuántos muertos? O sea, yo no lo voy a llamar muertos, voy a llamar ese exterminio consciente, porque si no hay recursos, puedo pensar de que la situación allí sobre el tratamiento de COVID es extrema. Me gustaría, si puedes, que ampliaras y cómo nosotros, desde aquí, independientemente de lo que has explicado, podemos tomar acción de ya. O sea, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde realmente queremos llegar a corto plazo? Desafortunadamente, estamos en el decenio afrodescendiente. Los gobiernos saben que tienen que apoyar el tema y no ha pasado nada. En casi 10 años no ha pasado absolutamente nada. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión en relación a este tema. Pues mira, frente al tema del COVID, nosotros tenemos ya un aproximado, creo que 250, 240 personas que han fallecido a razón del COVID. Creo que hemos superado o vamos casi a llegar a las 5.000 personas contagiadas, porque aquí hay un tema de su registro en la medida que no todas las personas que les dio COVID
se hicieron pruebas o asistieron al médico, ¿no? Entonces hay muchas personas que sabían o saben que les dio, pero lo vivieron en sus casas. Y yo pienso que acá, pues, el tema de la medicina tradicional ha sido clave. Los adultos han ejercido unas prácticas desde la medicina tradicional que lograron contrarrestar mucho el efecto COVID, porque nosotros así, yo era de los que más me preocupaba, porque yo decía, tenemos un solo hospital con debilidad, tenemos una sola clínica, es decir, 2 entes de salud, no tenemos agua 24 horas, sino día por medio. Yo decía, pucha, con toda esta realidad, nosotros vamos a terminar teniendo más muertos que todo el país. Pero mira que no, mira que la gente ha asumido con mucha, o sea, a pesar de todo, hay mucha disciplina social, que la gente esperó, muchos esperaban que Buenaventura fuera lo peor en ese sentido, el país también lo esperaba, pero Buenaventura ha tenido mucha disciplina social. Pero además de eso, la medicina tradicional y los saberes ancestrales han jugado una pieza clave, porque la gente que no ha ido al médico ha empezado a utilizar sus remedios caseros, todo el tema de la medicina, que eso es de forma impresionante. Así que como que cuando empezó todo eso, empezaron a salir recetas de plantas medicinales y muchos empezamos a hacer eso. Yo tuve COVID en junio del año pasado y yo viví el COVID. Uno, me di cuenta que lo tuve porque pues tuve los síntomas, el dolor muscular, la pérdida de olfato, la pérdida de sabor, y le dio también a mi hermana en la casa, a las niñas no, y nosotros no fuimos a la asistencia médica también por el miedo que producía ir, y nosotros con medicina tradicional en casa, con el jengibre, con muchas cosas, nosotros logramos superarlo, gracias a Dios y a los orichas, logramos superar el COVID y estar luego tranquilos. No fue de mayor implicación, pero creo que esos saberes ancestrales han sido mejores aliados que el mismo gobierno. O sea, si no existe la medicina, si nosotros no supiéramos de medicina tradicional, mi hermano, nosotros yo pienso que nos habíamos muerto en cantidad, pero como sabemos de medicina tradicional y algunos adultos nos han ido enseñando, hay que hacer el jugo de esto, hay que hacer lo otro, entonces eso nos sirvió mucho, al punto que pues hoy, mi hermano, las cifras no son escalofriantes en comparación con lo que pudo haber sido o con lo que muchos creímos que podía ser. Gracias a eso, ¿no? Porque te aseguro que si hubiera sido por el gobierno, nosotros hoy tendríamos más muertos que otra cosa. Para terminar, me gustaría que tanto Jimena como tú le mando un mensaje al mundo, un mensaje de amor, un mensaje un pedido al mundo. Estabas hablando y estabas reflexionando en una gran hermana de lucha, a Consuelo, y que ya la hemos tenido en este programa anteriormente. Yo pienso que sería importante los líderes de Buenaventura mezclarse, unirse, reunirse con los otros líderes de las diferentes regiones de Colombia. Yo no sé hasta qué punto se han logrado reunir, pero sería maravilloso que surja un encuentro entre ustedes, un encuentro entre esas mujeres maravillosas, mujeres negras, afrodescendientes, de otros lugares, de otros pueblos colombianos, y que viven la misma historia, igual, quizás peor, quizás no, pero que han vivido ese sufrimiento, conectarse con ustedes. No se puede crear una coalición, no se puede trabajar si uno no es capaz de actuar como la hormiga, pequeña, pero conoce el secreto de la tierra. Pero nunca vas a ver una hormiga trabajando sola. La hormiga trabaja en coalición. En el momento histórico que estamos viviendo, es importante trabajar como la hormiga en coalición. También estamos conscientes que hay muchas avispas, y aquí me voy a referir al maravilloso aforismo de José de la Luz y Caballero, que dice: el que imita sin producir ve la diferencia que existe entre la avispa y la abeja. Ustedes, la gente de Buenaventura, trabajan, actúan como la abeja, que producen, pero también estamos conscientes
que dentro de ese sector, y ahí incluimos gobierno, actúan como la avispa. Entonces, me gustaría que Jimena, tú cierres con un mensaje y le damos gracias a la audiencia, a nuestra gente. Pienso que tenemos que organizar un segundo programa sobre resultados en Buenaventura, puesto que ustedes se están reuniendo mucho y todas esas cosas. Quizás en un mes, quizás antes, en dependencia de lo que avance la situación en Buenaventura, podemos entonces traerle a la gente nuestra un resultado de lo que está aconteciendo, de lo que los políticos dicen o no dicen. Entonces, le doy la palabra a Jimena y después cerramos contigo. Sí, yo pienso que el mundo tiene mucho que puede aprender de los bonaverenses, como mencionó Leonardo, tradiciones ancestrales, tradiciones que vienen de África, pero también el uso de medicina tradicional, todo eso y su cultura es algo que pueden aprender mucho fuera de Buenaventura. Mira, mi mensaje es que para personas residentes de Estados Unidos tienen muchísimo poder. Todos los fondos que hemos mencionado, militar, económico, todo eso es fondo público, es fondo que se pagan con tus propios impuestos. Tú tienes derecho como persona residente, ni tienes que ser ciudadano, de llamar a tu congresista y decirle, yo no quiero que mi plata haga así o así, yo quiero que se cambie así o así, o quiero que haya veeduría con esto. También diría que cuando se hace eso es importante que cualquier plata que va no vaya al gobierno colombiano, pero vaya a líderes afros que son de organizaciones creíbles o consejos comunitarios afros, autoridades locales que tengan un sistema de monitoreo y transparencia. Eso es algo que hemos exigido muchísimo porque no queremos que esos fondos se pierdan. Entonces, ese es mi mensaje. El poder de cambiar esta situación está en las manos de muchos. Hay que educarse, hay que concientizarse y hay que hacer alianzas con las personas de Buenaventura y otros en Colombia para cambiar la situación. Yo quiero decirles que al final todos somos uno, ¿no? Todos somos un solo planeta. Y el bienestar colectivo debería ser una premisa para todos, independientemente en el lugar del mundo donde nos ubiquemos. Que Buenaventura nos necesita a todos, a los que somos de acá y a los que no son de acá, pero que de alguna manera están conectados con este territorio. Hay muchos jóvenes todos los días levantándose, dando la batalla y trabajando fuerte, a los cuales yo tengo que hacerle un reconocimiento fuerte. A Prodipaz, a jóvenes renacientes, a jóvenes emprendedores de paz, a Elegua Comunicaciones, a Rostros Urbanos, a Rostros y Huellas, a PSN, al Comité del Paro Cívico. Tengo que reconocerle a Holy Fund, a los jóvenes Si Se Puede, y podría quedarme toda la noche nombrándole a todos esos procesos que hacen tantas cosas bonitas con las uñas, sin apoyo de la institucionalidad, solos. Estoy seguro que si ellos cuentan con herramientas para seguir haciendo muchísimas más cosas, el impacto en el territorio va a ser tan fuerte que vamos a estar lo suficientemente preparados para poder vencer la ignorancia, para poder ser capaces de generar articulación real, de esa que nos lleve a transformar Buenaventura, porque Buenaventura al final nos necesita a todos. No importa el lugar del mundo donde estés. Seguramente en esas ganas nuestras de poder fortalecer el tema de la empleabilidad, del empleo, podrás aportar así sea ideas, porque todo cabe en este camino de querer construir una sociedad distinta. Las ideas, los sueños, las ilusiones, los recursos, el apoyo, el abrazo, la llamada, el ejercicio de dar fuerza, todas esas cosas son importantes para nosotros, porque para nosotros esta lucha no termina aquí. Y porque también estamos conscientes de que hay que seguir luchando para poder conquistar otros derechos. Decirle a los congresistas de Estados Unidos, en sus manos también
hay muchas cosas, dentro de ellas está muchas vidas, porque cada vez que se invierte un recurso en la violencia que contribuye a la guerra, pues se pierden tantas vidas que podrían estar para la paz, para el amor, para la reconstrucción de esta sociedad que lo merece. Entonces quiero decirles que en cada lugar donde esté, en cada persona que esté viendo esto, puede ser una persona que así sea con frases, con saludos, con un video, con lo que esté a su alcance y a su disposición, puede aportar para que muchos jóvenes crean que sí es posible. Porque lamentablemente muchos empiezan a creer que no es posible cuando siguen girando en esta realidad a la que nos han sometido. Gracias a Ofunchi, gracias a Jimena por este espacio. Gracias de todo corazón porque nos permite conectarnos con otros hermanos de otras madres en otras latitudes, pero que en últimas nos reafirma en ese deseo que tenemos todos, independientemente en el lugar de donde estemos, y es que este país y el resto del mundo sea para la paz, sea para que realmente nos hermanemos entre todos, más allá de las diferencias que muchas veces amenazan con dividirnos. Entonces, gracias a ustedes por generar este espacio y nosotros les decimos a todos, nosotros vamos a seguir al pie de lucha. No sabemos qué traiga la lucha, seguro traerá cosas positivas y traerá cosas negativas. Seguro traerá sacrificios, pero también victorias. Pero nos toca seguir luchando si queremos entonces conquistar las victorias y si queremos sobre todo seguir manteniendo firme el legado de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Solamente tengo sentimientos de agradecimiento a Ofunchi y Jimena por ser un puente y por ser acompañantes de esto, que les aseguro que no termina aquí y que al final, en unos años, estaremos diciendo fue posible. Bueno, estoy recibiendo aquí sobre ese poema. La gente quiere que cierres con un poema que te hizo famoso, o sea, que levantó las voces allí en Buenaventura. Entonces, tienes que cumplir con lo que te pide la gente. Entonces, queremos escuchar ese poema para poder cerrar el programa, si no... Pero ¿cuál es que yo tengo varios poemas, pero no me acuerdo de cuál? Bueno, me dicen el que impactaste el día de que la periodista te desafió. Bueno, más que un poema, pues fueron palabras que salieron del corazón, pero yo solamente quiero decirles que esta Buenaventura que es de todos, que hemos sudado, que nos hemos sacrificado, esa Buenaventura negra, esa Buenaventura mestiza, esa Buenaventura indígena, sigue caminando, sigue andando, sigue resistiendo, aunque sus hijos en las calles están muriendo. Esta Buenaventura de todos solamente quiere vencer la guerra. Buenaventura de todos quiere avanzar hacia la paz en esta tierra, que un país nos reconozca y reconozca nuestros derechos, que más que palabras terminen convirtiéndose en hechos, que podamos avanzar para que el mundo entero entienda que la vida en el mundo debe ser lo primero, que Colombia, esta nación, la cual también hemos forjado, no se olvide de los negros, de los indígenas y los mestizos, que duro, pero duro hemos trabajado. Que no se olviden que aquí seguiremos resistiendo hasta que un día el cambio por esta tierra esté viniendo. Y seguiremos avanzando, avanzando con tesón, hasta que un día digamos, ha cambiado por fin nuestra nación. 1.000.000 de gracias y le deseamos a todos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a la audiencia, gracias a Leonardo, gracias a Jimena y gracias a todas y todos aquellas personas que se conectaron para podernos ver y por supuesto esto va a estar permanente en nuestra página y se va a duplicar y reproducir en otros lugares. Gracias también a la radio que iba a estar con nosotros. Desgraciadamente nos bloquearon la conexión, pero a la misma vez a Marisol, que es la compañera que estuvo muy pendiente con nosotros, le damos un saludo cordial y nos vemos la próxima en nuestro próximo programa. Gracias a todos. Ok.